Esta conferencia está desarrollada en el marco del proyecto Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos, el cual está implementado de forma conjunta entre el FUNBank y el SINAC, gracias al apoyo financiero del GEF-BID. Mi nombre es Stanley Arguedas, soy consultor del proyecto mencionado anteriormente y yo les voy a presentar esta videoconferencia que he titulado El enfoque ecosistémico, un planteamiento como anillo al dedo para el SINAC. Quizá algunos de ustedes estén haciendo esta pregunta: ¿para qué estoy viendo esta conferencia? Entonces vamos a empezar por responder cuál es el objetivo que perseguimos con esta conferencia. El primero es para que usted conozca la génesis del enfoque ecosistémico, de dónde sale, de dónde viene este enfoque. El segundo objetivo es para comprender los planteamientos en términos generales que hace este enfoque, qué es lo que pretende este enfoque. Y en tercer lugar, para reflexionar sobre la vinculación e importancia que tiene este enfoque para el modelo SINAC seguido en Costa Rica. Veamos entonces el primer objetivo y reflexionemos un poquito sobre la génesis del enfoque ecosistémico. La historia de este enfoque se remonta a 1987, inclusive años atrás, pero vamos a quedarnos ahí. Cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le solicita a un equipo de expertos mundiales hacer un informe de cuál es la situación del desarrollo en el planeta. Ellos generan un informe que se llama Nuestro Futuro Común, que también es conocido como el informe Brundtland, por la persona que estuvo al frente del equipo que desarrolló este informe. En ese informe hay una frase que se convierte en un paradigma mundial que dice: está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Esa frase da pie a un nuevo paradigma, el paradigma del desarrollo sostenible, que es acuñado, empezado a trabajar a partir de este informe. El informe Brundtland predijo o predecía en ese momento que el modelo de desarrollo iba hacia el colapso del planeta. Sin embargo, no es sino hasta la evaluación de los ecosistemas del milenio, una evaluación promovida por las Naciones Unidas, que se logra certificar científicamente esa premonición que había hecho ya el informe Brundtland. Es una investigación que se hace a solicitud de Naciones Unidas para entender las consecuencias de los cambios en los ecosistemas en el bienestar humano. Se realizó entre el año 2001 y 2005 y costó más de 17 millones de dólares. Fue hecha por un consorcio de más de 1.360 investigadores, 5 agencias de Naciones Unidas, 4 convenios internacionales, además del sector privado y la sociedad civil. Es considerada la mayor auditoría ecológica sobre el estado de conservación de los ecosistemas del planeta y el uso de los servicios ecosistemas que generan a la sociedad. Esta evaluación ratificó lo que el informe Brundtland ya había pronosticado hace unos 15 años atrás. Producto de esa evaluación, se generó este tipo de información, este tipo de gráfico, en donde se evidencia, no es que se descubre porque ya lo sabíamos, pero se evidencia con mucho más fuerza la relación que hay entre el bienestar humano y el bienestar de los ecosistemas. Y ese elemento de enlace son los servicios ecosistémicos. Este informe, el informe que hace en la evaluación de los ecosistemas del milenio, evidencia la absoluta dependencia que tiene el ser humano sobre los ecosistemas y la pérdida de esos beneficios a partir de las mismas transformaciones que el ser humano estaba haciendo de esos ecosistemas. La evaluación de los ecosistemas del milenio genera muchísima información, pero hay gráficos como este, que es una sinopsis de los resultados, de una parte de los resultados, que nos muestra muy rápidamente y muy gráficamente la pérdida de la capacidad del planeta para soportar la vida humana. Las flechas hacia abajo indican la pérdida en esos ambientes de la prestación de ciertos servicios ecosistémicos que están enlistados en la columna.
Los colores representan el deterioro de esos ambientes que están enlistados arriba en las filas. Rápidamente podemos ver que como administradores hemos sido muy malos. Esto ya lo sabíamos y ya desde el informe Brundtland se estaba diciendo. Pero es la evaluación de los ecosistemas del milenio la que, a partir de datos científicos duros, que verifica eso y da información para los tomadores de decisión a nivel de todo el planeta. Regresando al informe Brundtland, recordemos que este se presenta en 1987, 5 años antes de Río 92, la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esta conferencia se presentan los resultados de este informe y es ahí donde el mundo, a través de la declaración Río 92, adopta el desarrollo sostenible como el paradigma para el nuevo modelo de desarrollo del mundo. El paradigma del desarrollo sostenible, ratificado y consolidado en Río 92, se presenta entonces como un equilibrio entre 3 grandes componentes y ahí es donde surge este famoso triángulo que muchos de ustedes ya conocerán. El equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Imagino que esto no es ninguna novedad para ustedes, por lo tanto no lo voy a explicar, pero solo quisiera recordar que el desarrollo sostenible plantea un equilibrio entre esos 3 componentes y es eso lo que representa esa bolita verde en el centro, que no es ni todo ambiental, ni todo social, ni todo económico, sino un equilibrio de los intereses de esas 3 partes, de esos 3 componentes. Entonces, es en el marco de Río 92 que se firma la famosa Convención sobre la Diversidad Biológica, una convención muy importante para todos los que trabajamos en conservación y particularmente para los que trabajan en áreas protegidas. Costa Rica ratifica esa convención 2 años después de que se firmara en Río. Esa convención establece 3 objetivos para el planeta en términos de conservación de la diversidad biológica. Recordemos que estamos en el marco de una conferencia que promueve el desarrollo sostenible como el nuevo paradigma de desarrollo para todo el planeta. Entonces, en ese marco, esta convención establece como primer objetivo la conservación de la diversidad biológica, que es un objetivo que estaría en el ámbito de lo ambiental, en aquel triángulo que vimos anteriormente. La utilización sostenible de sus componentes, que estaría en el ámbito de lo económico. Y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, que estaría en el ámbito de lo social. Como ven, la convención retoma los 3 componentes del paradigma del desarrollo sostenible. Una vez establecidos esos 3 objetivos, surge la duda de cómo implementar eso y de cómo hacerlo armónicamente a nivel de todo el planeta. Es ahí donde surge la idea de crear el enfoque ecosistémico como la estrategia de implementación de la Convención de la Diversidad Biológica. Y esta lo define de esta manera. El enfoque por ecosistemas es el marco básico de acción de la Convención de la Diversidad. Es una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve de forma equitativa la conservación y el uso sostenible. Esta fotografía representa la antítesis del enfoque ecosistémico, lo que no plantea o no quiere el enfoque ecosistémico. Y es esa línea divisoria entre lo que es producción y lo que es conservación. Es un concepto en donde pensamos que por un lado debemos producir y por otro lado debemos conservar y creamos un cierto antagonismo entre esas 2 iniciativas. Y es lo que durante muchos años nos vimos como los enemigos. Los que producían eran enemigos de los que conservaban. El enfoque ecosistémico plantea integrar esos componentes con una base social y plantear algo completamente diferente. Todo lo contrario a lo anterior, realmente el enfoque ecosistémico lo que plantea es una visión
mucho más integrada del desarrollo y no fragmentada como lo vimos anteriormente. Busca construir una visión que armonice las necesidades socioeconómicas para el uso de un territorio con la conservación de su biodiversidad. Esta imagen refleja mucho mejor el paradigma que presenta el enfoque ecosistémico. Es solamente una imagen, pero ahí están contenidos los elementos de integración, de integralidad que aspira el enfoque ecosistémico a promover en la gestión del territorio. Una manera interesante de ver el enfoque ecosistémico es como un estándar mundial de calidad para los procesos de gestión del territorio. Evidentemente, el enfoque ecosistémico está adherido a los planteamientos de desarrollo sostenible, pero se da en el marco de lo que llamamos la era del posmodernismo. Por lo tanto, hay ciertos elementos que también tiñen de alguna manera este enfoque. El ser humano como parte de los ecosistemas, como lo vemos en la gráfica a su derecha inferior, pasamos de ser menos egocéntricos y más ecocéntricos. Una visión sistémica y dinámica de cómo opera el planeta y pasamos de una visión mecanística del modernismo a una visión más sistema. Toda la teoría famosa del Gaia. El respeto a la organización natural como base para la gestión del territorio es algo que hemos ido aprendiendo hoy en día y lo estamos internalizando en los procesos de gestión territorial. El derecho a las minorías, hemos pasado de democracias que son dictaduras de la mayoría sobre la minoría a entender que las minorías también tienen derechos y deben ser respetados, así como las diferencias socioculturales, y por eso también hoy en día se habla tanto de los derechos indígenas. También Naciones Unidas recientemente sacó los derechos de los campesinos, hay también derechos de los afrodescendientes y otras minorías socioculturales. La gobernanza inclusiva, participativa y descentralizada, que también promueve el enfoque, es tomado de toda esta visión también dentro del posmodernismo, y la validación de diferentes fuentes del saber. En la época del modernismo, la ciencia era la dueña del saber. Hoy entendemos que hay otros sistemas de sabiduría, hay otros mecanismos de conocimiento que deben ser también considerados. Bien, aquí concluimos el primer objetivo, de entender de dónde sale el enfoque ecosistémico. Ahora vamos a abordar el segundo objetivo y vamos a entrar en las entrañas del enfoque ecosistémico para entender qué es lo que está planteando en concreto. Para estudiar el enfoque ecosistémico, vamos a agrupar sus 12 principios en 4 grandes ámbitos. Vamos a hablar primero del ámbito de lo ecosistémico. ¿Qué nos dice el enfoque ecosistémico sobre lo ecosistémico? Nos dice su principio 3 que los administradores de los ecosistemas deben tener en cuenta los efectos reales o posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. Nos dice también que la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque. Y que los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. Cada uno de estos objetivos o estos principios requiere de un análisis y una explicación profunda que no vamos a poder abordar hoy en esta videoconferencia. Pero les puedo decir que en el ámbito del ecosistémico lo que plantea es que hay que mantener funcionando los ecosistemas. Hay que entender que lo que se hace en un lugar tiene efectos sobre otro sitio y que el nivel de cambio que podemos hacerle a un sistema, aun cuando éste tiene algo que llamamos resiliencia, soporta solo cierto nivel de umbral. Después de ese umbral, el sistema colapsa. En lo social, el enfoque ecosistémico plantea 4 principios. El primero dice: la elección de los objetivos de la gestión debe estar en manos de la sociedad. Es un principio muy fuerte que hay que entenderlo y ver cómo se operacionaliza eso. También dice que la gestión debe descentralizarse a un nivel apropiado y de acuerdo también al asunto que se esté descentralizando. También dice que debe tomarse en cuenta las diferentes formas de conocimiento, de información, incluidas las innovaciones, los conocimientos de prácticas de comunidades indígenas, científicas y locales. Poco lo que hablábamos del reconocimiento de los diferentes saberes.
y que deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas. En lo social, el enfoque ecosistémico habla del poder de la toma de decisiones en manos de la sociedad, una gobernanza más democrática, más descentralizada, una información inclusiva y también tomar en cuenta diferentes sectores y disciplinas para su implementación. En el marco de lo económico, el enfoque plantea dos principios. El primero es que, conociendo que hay beneficios derivados de su gestión, es necesario comprenderlo y gestionarlo en un contexto económico. En un contexto económico significa que hay que entender que los ecosistemas son modificados precisamente para satisfacer necesidades humanas, para efectos de generar bienes y servicios a las personas. Y eso significa que obedece a modelos económicos, modelos de mercado, modelos de diferentes tipos que nosotros tenemos que entender y de alguna manera gestionar. Y que, como dice el último principio, debe haber un equilibrio apropiado entre utilizar y conservar. No se trata solo de utilizar, ni se trata solo de conservar. Y ese equilibrio debe estar integrado en un solo territorio. En el ámbito de las escalas para su aplicación, el enfoque habla de que debe aplicarse en escalas espaciales y temporales apropiadas. Esto tiene que ser analizado a partir de los objetivos que se quieren lograr y las interacciones que hay en el territorio. También hay que entender que los ecosistemas tienen efectos muy retardados para responder a ciertos estímulos, ciertos cambios. Entonces debemos marcarnos objetivos de muy largo plazo que incorporen el que monitoreemos y llevemos de alguna manera un registro de cómo están reaccionando esos ecosistemas en el largo plazo. Y en el largo plazo estamos hablando de 20, 30, 50 años. Y en la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. Esto significa que de alguna manera hay que entender que el planeta es dinámico y van a haber cambios en los ecosistemas. Claro que esos cambios tienen que darse dentro del nivel de tolerancia de los ecosistemas, dentro de su resiliencia. Basados en lo que vimos anteriormente, podemos señalar tres elementos que juegan un rol clave en la aplicación del enfoque ecosistémico. El primero es un territorio que debe ser diseñado o concebido, delimitado, con un equilibrio entre los elementos claves que deben ser incluidos en el territorio, elementos claves del sistema que deben ser atendidos por la gestión y las capacidades reales para gestionar ese territorio. Y es algo que debe ser definido más allá de los límites jurisdiccionales. Recordemos entonces que el enfoque ecosistémico es un enfoque eminentemente territorial. Otro elemento que juega un rol clave son los actores que intervienen en ese territorio desde todo tipo de punto de vista de actores de diferentes sectores, de diferentes culturas. Todos los actores que intervienen en la gestión del territorio. Y por último, las relaciones socioculturales, agroeconómicas, políticas, institucionales y ecosistémicas que se tejen e interconectan todas las partes. Este es el abordaje sistémico del enfoque, porque todas estas relaciones motorizan y dinamizan la estructura y funcionamiento del territorio que las contiene y su conservación podría hacerse solamente tomando en consideración esos elementos. Entonces, el enfoque ecosistémico juega en un territorio con actores y con relaciones entre esos actores. Hemos finalizado el abordaje de nuestros dos primeros objetivos y ahora, para cerrar esta videoconferencia, vamos a reflexionar sobre la vinculación e importancia del enfoque ecosistémico para el SINAC. Vamos entonces con nuestro tercer y último objetivo. Hablemos del modelo SINAC y el enfoque ecosistémico. El SINAC ha implementado un modelo que está basado en una gestión integrada e integral del territorio. Esto lo hace un modelo prácticamente único y muy particular para la región de Latinoamérica y el Caribe. Es una de las mejores aproximaciones a los planteamientos del enfoque ecosistémico.
aun cuando todavía quedan muchos desafíos pendientes, el SINAC es una de las muestras más promisorias y más cercanas al planteamiento del enfoque ecosistémico que tenemos en la región. Esto coloca al SINAC en una posición muy privilegiada para aplicarlo a escala de país. Y los principales desafíos que a mi juicio yo visualizo para el SINAC sería el ajuste de las escalas de aplicación, cómo organizar la gestión del SINAC de manera que sea más ecosistémica, en el manejo de las variables económicas, cómo pasar de administradores ambientales a administradores también de procesos económicos y sociales, y en el diálogo multisectorial, cómo el SINAC aborda mucho más sectores. Estas son cosas que ya hace el SINAC, pero requiere reforzarse. Entonces, más allá de los compromisos internacionales por medio de la Convención de la Diversidad Biológica que tenemos con el enfoque y que es su obligación legal, como está en varios marcos jurídicos del país que le pide al SINAC que implemente el enfoque ecosistémico, ¿por qué es estratégico para el SINAC impulsar y liderar la aplicación de este enfoque en el país? Primero, porque ofrece la oportunidad de hacer una validación del trabajo que se viene ya realizando, contrastándolo con un estándar mundial de calidad para procesos de conservación. O sea, el SINAC puede decir que está alineado con el enfoque ecosistémico. Y eso no es poco. Porque armoniza y complementa las políticas que se tienen ya hoy en día, las estrategias, la visión de futuro del SINAC. Entonces, no solamente es algo que viene y que no riñe con lo que se está haciendo, sino que además lo complementa, lo rellena de alguna manera. Le daría al SINAC un respaldo a nivel de un marketing internacional como posiblemente el único país en el mundo que proporcione un caso piloto a escala nacional de la aplicación de este enfoque. Proporciona además una idea de los desafíos que todavía le quedan al SINAC, en lo que tiene que trabajar, en las cosas que todavía requiere para hacer una aplicación mucho más exitosa del modelo SINAC. Para finalizar, les quisiera hacer esta excitativa. Para muchos, y se lo digo con propiedad porque tengo 15 años de trabajar en la promoción del enfoque ecosistémico, y en la mayoría de los casos, cuando lo he presentado, la reacción es que este enfoque es una utopía. ¿Será que Costa Rica puede demostrarle al mundo que no lo es? ¿Será que Costa Rica puede comunicarle al mundo que el enfoque ecosistémico se puede aplicar a nivel de un país? Si logramos ser un país carbono neutral y pioneros en implementar esquemas de pago de servicios ambientales, ¿por qué no podríamos lograr esto? ¿Será que nos animamos y lo echamos a andar? Muchas gracias.